Hola, me encanta comenzar el video ya dirigidos a la parte que se puede mostrar. Entonces vamos a escuchar la exposición del día de hoy a cargo de Sofía y María José. El tema, el lugar de la ética en el mundo publicitario, el texto de Dran Bright Murphy. How Research, ahorita nos lo van a presentar las estudiantes. Ay, yo pensé que les estaba compartiendo pantalla. Entonces, cuando quieran, Sofía y Majo. Listo, ya les comparto pantalla y espérense que es que están cortando el pasto, entonces me toca. Ya les comparto pantalla. Profe, me tienes que habilitar la función. Gracias. Nada. Eh, Ahí ya están viendo todo, ¿cierto? Sí, gordita. Listo. Pues buenos días, sí, como el profesor les decía, María José y yo les vamos a exponer el texto que pues originalmente tiene el nombre de How Advertising Practitioners View Ethics, Moral Muteness, Moral Myopia, and Moral Imagination. Que traducido es cómo los practicantes de la publicidad ven la ética, mutismo moral, miopía moral e imaginación moral. Y pues este escrito fue, pues esta investigación, este escrito fue realizado por dos personas que pues el proveedor ya les dijo cómo se llaman, ¿cierto? Yo no me voy a poner en esas. Y ya. Bueno, entonces, como les dije anteriormente, este escrito fue hecho por dos personas que fue principalmente con investigación, ¿cierto? Esta se basa como en, como dice el título, la gente que vive en el mundo de la publicidad, cómo es que ve, entiende los problemas morales, éticos de su trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen al respecto de este? En, en la investigación están como varios tipos de agencia, es una investigación, digamos, muy amplia, porque no solamente se concentra en la parte creativa, también investigan, pues también hablan con personas que están en la parte administrativa de la publicidad e incluyen agencias grandes como en Nueva York y así super top, y agencias un poquito más chiquitas de Estados Unidos. Luego sigue la pregunta objetivo, que en el texto aparece, pues nosotros casi que la sacamos muy textual, y es cómo los practicantes de la publicidad perciben, procesan y consideran los problemas éticos. Esto es porque a través de las múltiples entrevistas que se les hacen, ellos a través de diferentes preguntas, entrevistas, todo, ponen como todos sus problemas, les preguntan cosas y el propósito final de esta investigación, como de lograr entender esto, es ver cómo procesan, lo que les digo, perciben, procesan y consideran los problemas éticos que se presentan en una agencia de publicidad, ya sea como lo que vamos a nivel administrativo o en la parte creativa, como se les preguntan a diferentes personas, esto es lo que se quiere tener como una mirada más global en la agencia completa. Muy bien, entonces la tesis del autor es, como dice ahí, el entorno en el que se desenvuelve el publicista influye en su forma de afrontar los problemas. En su investigación encontramos que agencias más pequeñas, más reducidas, era más normal como hablar este tipo de problemas, sin importar el cargo en el que estuviese, ¿cierto? Como que había una comunicación mucho más tranquila y simple, como sin miedo, que en las agencias grandes, porque pues una agencia grande significa que hay más personas, significa que no es tan fácil como, no es tan directo hablar con una persona, no es tan directo llegar a alguien importante para llegar como a una solución del problema. Listo, aquí llegamos a la parte de ideas y evidencias, que es como les vamos a contar bien como los conceptos y las ideas principales que tiene el texto.
Entonces, a través de la lectura se van desarrollando unos conceptos como lo son el mutismo moral. Este dice que ocurre cuando las personas fallan en comunicar preocupaciones morales que sienten por miedo a que termine en fracaso. Básicamente, quedarse callado ante un problema que reconocieron por miedo a que les pase algo, a que haya un error, a que los regañen, a que los echen, cualquier cosa. Y también en este mutismo moral surgen otros conceptos que contribuyen a que se genere. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezan a ocurrir diferentes situaciones que hacen que las personas cada vez se queden más calladas frente a estos problemas morales que se presentan en las agencias. Estos son la compartimentación, primero que todo. Esto quiere decir que la gente comienza a separar su vida personal de su vida profesional, pero no como en una parte como si yo trabajo y eso no tiene nada que ver con mi vida personal, sino que los problemas que se empiezan a presentar se empiezan también a diferenciar. Entonces, ponían varios ejemplos. Uno de ellos es que, por ejemplo, puede que a alguien no le guste que utilicen modelos demasiado flaquitas para cosas porque él tiene una hija, ella tiene una hija y le preocupa que se creen esos estándares de belleza en la cabeza de su hija y de que ella tenga que pensar que simplemente es flaca, que todo eso. Pero a nivel profesional, la persona tiene que vender, es lo que quiere el cliente. Entonces comienza a dividir esos dos pensamientos y así a nivel personal no le parezca que es un problema moral, a nivel le parezca que es un problema moral, perdón, a nivel profesional no le va a haber tanto problema porque son cosas diferentes y yo soy una fuera de la agencia y en la agencia tengo que pensar diferente para vender más. Luego está la idea de que el cliente siempre tiene la razón. A las agencias les da miedo decirle que no a sus clientes porque cuando llegan con una idea tienen miedo como de dañarles esa idea, como de decirles como no, esto no sirve, esto no nos gusta, esto está mal. Entonces, como con esa idea de complacer siempre al cliente, lo que hacen es que van perdiendo como esa moral y se van quedando callados ante los problemas que existen y con ganas de complacerlos, pues no dicen nada. Después es que la ética es mala para el negocio. Aquí lo que plantean es que cuando intentan no ofender a nadie, simplemente se hacen anuncios aburridos. Entonces, cuando los anuncios son aburridos, pues obviamente no venden, pero para que nadie quede mal, para que no ataquen a nadie, para que sea algo supremamente simple, pues simplemente hacen un anuncio aburrido que termina siendo malo para el negocio. Y por último está la caja de Pandora, que es que se quedan callados por el simple hecho de que tienen miedo a abrir una caja de Pandora, a que se cree un problema más grande, a que empiecen a buscar y a buscar más cosas y se den cuenta de ideas que no querían darse cuenta, problemas muchísimo más graves, relaciones que no querían saber, entonces simplemente se quedan callados, no dicen nada, si no veo, no digo el problema no está ahí, yo sigo con mi vida, pero pues el problema es que las cosas siguen ahí. Entonces, a pesar de eso, se quedan callados y prefieren como ignorar las cosas por miedo a que pase algo. Y todo esto, lo que les decía, contribuye al mutismo moral. Todas estas cosas, lo único que hacen es que la gente se quede callada y ya. Bueno, ahora hablando de la miopía moral, es cuando como que disimulamos que vemos problemas, ¿cierto? Cuando nos negamos a aceptar que existen problemas, que vemos los problemas. Esto incluso puede llegar a una ceguera moral, que todo nos parece normal, o sea, que todo está bien, que nada de lo que pasa a nuestro alrededor, en nuestro trabajo principalmente, llega a ser un problema ético o moral, ¿cierto? Bueno, entonces digamos que este se vuelve un poquito más amplio y bueno, entonces empieza. Los consumidores son sabios. Una de las personas que fue entrevistada empezó a decir como, no, es que los consumidores son súper sabios, es imposible que yo haga un anuncio inmoral y que ellos no se den cuenta y no me empiezan a atacar. Y es como de, o sea, no se está haciendo responsable de lo que esa persona está haciendo en la vida, o sea, está pasando la pelota, que es el siguiente al que vamos, que digamos que este es prácticamente lo mismo, pero no es echarle como la responsabilidad al consumidor, sino que es echarle la responsabilidad al cliente que tenemos, porque pues al fin y al cabo nosotros por más que si nos veamos afectados, no nos vemos tan afectados como el cliente si saca una mala publicidad, ¿cierto? Porque al fin y al cabo, al que juzgan en principio los consumidores es al cliente.
Mientras que a nosotros demás que sí nos juzgarán como agencia, la gente que sabe de publicidad, pero no somos el principal afectado de esto. Así que le pasamos la pelota frente al cliente, porque es como el cliente sabe lo que está haciendo. Y muchas veces no, los clientes no nos ven como iguales que los pueden ayudar a crecer la marca y crecer la perspectiva que el público tiene sobre esta, sino que nos ven tal vez como unos sirvientes, por así decirlo, que solamente tenemos que decir sí señor, no señor, eh, a todo lo que ellos nos pidan, ¿cierto? Bueno, ahora, lo que es legal es moral. En el texto decían, citaban a un autor, el cual decía que la moralidad empieza después de la legalidad, ¿cierto? O sea, lo que es legal, al fin y al cabo, viene siendo principalmente unas reglas que todos acordamos, que fue un mutuo acuerdo entre todos, ¿cierto? Para tener una sana convivencia, pero no significa que sean morales. No sé si ustedes han visto que los abogados siempre encuentran como una laguna en algún contrato o en alguna vaina para salirse con la suya, ¿cierto? Bueno, el malentendido de la primera enmienda. Este principalmente es en Estados Unidos, obviamente, y cuando le preguntaron, pues cuando estaban entrevistando, encontraron una persona que les empezó a decir como la primera enmienda, ¿cierto? La primera enmienda defiende la libertad. Se quedó más sin internet o nosotros. Hemos perdido a María José, ¿o será que se me cayó a mí el internet? Ay, no, a todos se nos congeló, Majo. Ay, qué Es- pena. Hemos perdido a Majo. Debe estar hablando. Estaba inspirada. Debe seguir allá. Y por eso esta es la clave de la existencia del ser humano. Nos debe estar explicando la Constitución de Estados Unidos ahí. Ay, no, qué pecado. Pues, ¿quieren que les siga hablando o esperamos a Majo? Continúa, relévala. Ese es otro aprendizaje para las agencias. Cuando cualquiera del grupo falle por razones técnicas o humanas, entonces llega su, ¿cómo es que lo llaman ustedes? Su dupla. La dupla, weón. O sea, ay, Bueno. esto quedó grabado. ¡No! Tranquilo, profe. Bueno, lo que quiere decir, lo que malentendido en la primera enmienda es que habla sobre la libre expresión, básicamente, que uno puede decir todo lo que quiera, pero la gente o sea, lo malentiende porque es que yo no puedo decir lo que yo quiera sin hacerle daño a nadie, y básicamente es como lo que le explicaban a uno, como que mi libertad llega hasta donde empieza la del otro, porque yo no puedo hacerle el daño a la gente simplemente porque me acojo a la primera enmienda y yo puedo decir lo que yo quiera. Entonces es como ese malentendido de que yo puedo decir simplemente lo que quiera porque tengo derecho y ya. Luego está convertirse en nativo, que es que muchas veces el publicista se empieza a desarrollar una miopía moral por el simple hecho de que se encariña tanto con una cuenta, con una agencia, con un proyecto, que no le ve lo malo. O sea, si uno está tan metido en el proyecto, dice como, pero ¿qué está pasando? Porque esto es malo. O sea, no le ve lo malo porque él lo está viendo desde una perspectiva ya tan suya, se encariña con las cosas, se vuelve un nativo del proyecto, que simplemente no lo ve. Entonces, como que también es ese apego como ese, que desarrolla uno hacia ciertos proyectos que no le permiten tener una visión más grande de las cosas. Y luego está el síndrome del avestruz, que es que las avestruces meten la cabeza en la arena. Entonces, como yo no veo, no veo, no siento, aquí no hay un problema, ¡puf! Y meten, y es como meter la cabeza en la arena, fingir que no está pasando nada. Aquí quiero, por favor, volver al GIF, que es como, ay, no veo, no está pasando nada, Oli, tranquilo, todo está bien. Entonces es como el síndrome de fingir que no está pasando nada, no veo, no siento, no, nada. Majo, pues igual les hablaría también de esta, entonces no sé si también la quieran esperar o no. Pues es que le estoy también intentando hablar porque me da embarrada que no hable todo lo de ella. ¿Y ella ya te escribió? Pues sí, pero es que tiene plan, pero no tiene internet, o sea, no le da para meterse a Zoom, pero bueno, entonces aquí ya llegamos como a la parte del texto donde hablan de soluciones. Ya hablamos de que se desarrolla una miopía y un mutismo moral que no permite ni ver ni decir las cosas cuando se presentan problemas éticos en la agencia, qué pasa en la agencia o en el sitio de trabajo simplemente. Y entonces acá hablan de que para
como para superar esos problemas, todo hay que ver y hablar. Miopía, mutismo, ver y hablar, ¿cierto? Todo lo contrario. Entonces hablan de varios pasos. El reconocimiento del problema, que, perdón, Majo me está diciendo que si puede poner nota de voz y hablar, o que sigo yo y ella después habla, no sé. Tú dirás, decide tú. No, pues, No lo sé. ay, perdón, todo estaba supremamente bien planeado, pero... Ah, no, que ya que lo olvide. Que si, profe, que si la dejas entrar, porfa, ya le volvió el internet. Ah, ya. Un segundo. Ya. Hola, perdónenme. No sé, ya, o sea, ya, perdón. Bueno, sigo Tranquila, desde Majo. acá, ¿cierto? Bueno, entonces, ahora vamos a hablar desde ver, hablar, ¿cierto? Entonces, eh, ellos proponen como qué hacer con respecto a los problemas éticos y morales que encontramos en nuestro trabajo. Y lo que nos dice es que, primero que todo, debemos reconocer el problema, que sería prácticamente como quitar esa ceguera, pues miopía moral y esa sordera moral, ¿cierto? Para poder reconocerlos. Después es comunicación del tema. Como les dije anteriormente, es más común en agencias pequeñas hablar de estos temas, pero igualmente eso no justifica a las agencias grandes para no hablar de los problemas que tienen con sus clientes. Ahora, tomar decisiones. Después de haber comunicado estos problemas frente, pues no sé, a un superior, a el comité, a lo que sea, pues se deben tomar decisiones. Sería lo ideal en un mundo maravilloso, hermoso, que pues estos problemas llegaran como a un mutuo acuerdo en el cual se pudiese como decir, listo, no lo hacemos por acá, vamos a irnos para, por otro lado, por otra idea, en el que seamos moralmente correctos y que la publicidad no sea como lo que Sofía decía, que se sacrificaba la creatividad, que no era buena para el negocio, o sea, que la moralidad no era buena para el negocio. Pero ya si no encontramos como este mutuo acuerdo, nos toca decir no por último punto, o sea, la publicidad, no sé si se acuerdan, bueno, no, creo que esto nos lo decía el profe en la tutoría que teníamos, que pues al fin y al cabo los clientes mmm, van, hoy en día las personas no estamos comprando como cualquier marca, estamos intentando buscar marcas conscientes frente a lo que nosotros consideramos como problemas, ¿cierto? Como por ejemplo el plástico, bueno, cualquier cosa. Entonces, al fin y al cabo, las marcas o se van a adaptar o se van a morir. Por ejemplo, tengo un ejemplo, Colgate, ya al ver que están sacando esos cepillitos de bambú, como emprendimientos y todo eso, ellos llegaron y dijeron, yo no puedo perder este grupo de personas, así que les voy a vender lo que ellos quieren por medio de fácil acceso en los supermercados. Y como reconoce mi marca y como les queda más fácil que escribir por un perfil de Instagram, hola, oye, ¿a cuánto los cepillos? Me van a seguir prefiriendo. Corda, pues, seguir. Listo. Después, como parte de la solución, también hablan de la imaginación moral, que básicamente tiene una expresión en inglés que se llama think outside the box, que es pensar fuera de la caja. Eso quiere decir que debemos buscar soluciones más creativas que tiendan a tener moralidad, ¿cierto? O sea, que sean mejores, que sean para actuar de manera correcta. Y en el texto dicen algo que me parece como muy interesante y es que todos deberíamos aspirar a tener imaginación moral. Esto quiere decir que podamos resolver los problemas éticos y morales que se presentan en la agencia de una manera que, lo que decía Majo, sea ideal, poder estar con el, poder hablar con el cliente, decirle como no, por aquí no es, pero podemos hacer esto, no simplemente cuando se presenta un problema ético y dice tenemos que hacer esto o lo otro y ya no hay más. Aquí es cuando surge la imaginación moral y cuando debemos como buscar soluciones que no vayan en contra de nuestros principios, que no vayan en contra de las otras cosas, sino que puedan solucionar los problemas de una forma que antes no habíamos visto. Por ejemplo, en la lectura hablan de cómo un CEO de una agencia se le presentaba un problema moral con una de sus mayores cuentas
y era o seguir con la agencia e ir en contra de sus principios o decirles que no, pero como era uno de sus mayores clientes debía despedir a muchas personas. Ahí es cuando surge la imaginación moral y no tuvo que decidir entre esas dos opciones, sino buscar una solución para conservar a sus personas y conseguir otro tipo de clientes que le suplieran como ese cliente grande y decirle que no a la agencia porque simplemente no era moral lo que ellos querían hacer. Luego sigue el punto de la relación del texto con la carrera. Les pusimos como este GIF en especial porque son cosas completamente relacionadas. Habla de la vida en agencia, de la vida profesional, pues se puede relacionar con otras carreras porque no simplemente en la publicidad se presentan problemas morales, pues el texto está hablando específicamente de la vida en agencia, de la vida como publicista, entonces se relaciona completamente porque a veces todos creemos que es muy obvio decir como, ay no, pues es que no voy a vender cosas que no son en realidad esto, o es que obviamente tengo que poner los ingredientes de un producto, de un alimento, y puede que sean cosas obvias, pero cuando uno se pone a ver en el texto son problemas que se presentan cada vez más en las agencias, entonces es como muy interesante poder ver qué se debe hacer en ese caso, porque nosotros apenas nos estamos preparando para salir a ese mundo. Y si podemos aprender desde ya qué hacer cuando se nos presenten este tipo de cosas en la vida laboral, pues es supremamente fácil, no fácil, sino que va a ser muy, muy útil para nosotros cuando ya salgamos al mundo laboral. Entonces, pues se relaciona completamente porque básicamente nos está mostrando qué podemos hacer, qué podemos desarrollar, aspirar a la imaginación moral, todo lo que les decía hace un momentico. Bueno, eh, mm, ahora, la relación que el texto tiene con el código de publicidad, primero que todo, cabe recalcar que el código de publicidad no es como algo legal, ¿cierto? Es más como una guía para nosotros los publicistas sobre, pues, como qué se debería hacer. Aparte, no sé si ustedes ya se lo leyeron, pero en el texto dice varias veces como que de todas formas esto está acá, pero se tiene que apegar la publicidad al país en el que se va, pues al que va dirigida, ¿cierto? Como, y si es una publicidad, por ejemplo, de marcas muy como Don Coca-Cola, que por lo normal hacen un comercial y lo mandan a varios países, pues este debe ser adaptado según las leyes de cada país, ¿cierto? Bueno, entonces, digamos que me impresionó mucho, pues nos impresionó mucho a la hora de leer el código de publicidad, porque siento que me escuchan bien, ¿cierto? Es que me apareció el coso de su internet está inestable, entonces me asusté. Te escuchas bien, tranquilo. ¿Sí me Sí, escuchan? sí, dale. Ah, ok, ya. Ok, bueno, entonces me impresionó mucho porque, por ejemplo, en la parte en la que habla específicamente de la publicidad hacia niños y adolescentes, tiene que decir que, no sé, en la publicidad no se puede poner un valor diferente al que de verdad cuesta el producto, ¿cierto? Entonces, pues no sé, eso a mí me impresionó mucho porque yo así como de, para mí la lógica es que nosotros no podemos ir a venderle al consumidor algo que no es, porque a la hora que vaya a comprarlo y digamos que lo compre, y se encuentre con un producto totalmente diferente a lo que nosotros le mostramos, pues no va a volver, o sea, no va a ser algo recurrente que él vuelva a comprarnos, a buscarnos, es más, va a hablar más de nosotros. Entonces, pareció muy impresionante. No sé, cómo es necesario poner ese tipo de cosas tan lógicas para algunos, para que otra persona no se aproveche porque dice como, ay, es que en ningún lado dice que no lo puedo hacer, entonces lo voy a hacer, sabiendo que siento yo que es peor para... Y pues otra cosita más para añadir es que como nuestra exposición es de las primeras, como un abrebocas, como una visión más general de las cosas, no tenemos una relación directa como con tal parte del código, con tal coso, porque es más como ver el código en sí, como lo que les decimos, un insumo para analizar los problemas éticos, que ya más adelante pues sí se podrá hacer una relación directa como no decir el precio de las cosas con tal exposición, sino que nosotros queríamos también darles una visión más global, más como la gran visión de las cosas con el código y utilizarlo como un insumo para analizar los problemas que se presentan en la práctica publicitaria. Y pues ya la posición personal de cada una. Más vale. Ah, ok.
Bueno, sí, porque si algo se me va el internet, prefiero decirlo de primera. Bueno, considero que fue un texto súper interesante, ya que le dio como un nombre a lo que nosotros hacemos a la hora de como ver cosas que tal vez no nos parecen justas o no verlas, ¿cierto? En el caso de la miopía moral. eh, y como esto se presenta en nuestros trabajos, ¿cierto? El texto incluso decían como lo que les dije anteriormente del abogado, o sea, los abogados están ahí y ellos tienen que definir si defender al ladrón que si el ladrón o al corrupto que ellos saben que si es corrupto o no hacerlo, ¿cierto? Entonces, siento que fue un texto súper interesante, súper fácil de leer eh, y que está totalmente asociado con lo que nosotros vemos y tenemos que hacer en un futuro. Me alegra mucho como que esta acción esté porque pues al fin y al cabo, lo que les decía anteriormente también, porque las marcas si no se adaptan a lo que los clientes están pidiendo, como de ser más morales, más éticos, pues van a desaparecer. Y si nosotros como futuros publicistas no somos capaces de guiar a las marcas como una para que les vaya bien, pues al fin y al cabo nosotros también nos vamos a desaparecer. Y pues a mí también la verdad me parece un texto supremamente interesante, es muy chévere, porque a pesar de que es un estudio donde muestran los datos, donde hablan de todo, no lo ponen como esto fue lo que preguntamos, esto fue lo que pasó y ya, sino que le dan términos mucho más creativos a las cosas que permiten entenderlas más fácil, explican las cosas con opiniones, pero no como esto fue lo que dijo tal, sino que cuando están hablando de un tema lo relacionan como, ay, y esto lo dijo tal persona, lo citan y es supremamente fácil de entender como ya todo el concepto de las cosas y saber que en verdad son como cosas que están pasando, no simplemente como, ay, sí, yo creo que los publicistas son supremamente inmorales, entonces pasa esto, sino que no, tienen como toda la información de fondo, todo el estudio, como todo lo que les dijeron las diferentes personas, los ejemplos que ponían, me pareció como súper chévere porque también muchas veces nosotros lo que les decíamos como es que parece obvio que no tenemos que poner los precios que no son, no, sino que en verdad tocan temas que nosotros creíamos como que pasaban simplemente y ya, y no, y no, y no sabíamos ponerle un nombre a eso, sino que ahora en verdad es como algo mucho más importante y también hablan de que muchas veces la ética publicitaria es un tema que se trata en la última página del libro y ya, nosotros acá lo estamos viendo como una materia y nos va a aportar muchísimas más cosas si le tenemos el respeto y le damos como el lugar que ocupa, no simplemente como, ay, sí, vamos a ver entonces por último unas cositas que uno no debe hacer y ya, no, le estamos dedicando toda una materia que nos permita salir a ser mejores profesionales el día de mañana. Entonces también me pareció supremamente interesante, me gustó mucho cómo expusieron las cosas, los términos que se le daban, pues uno podría decir simplemente que no hablan de los problemas y hacen los que no ven, pero utilizar términos como miopía, moral, todo eso como que le da un valor mejor y uno como que en verdad entiende mucho más fácil el concepto. Y pues ya lo último, una reflexión que quisimos poner, que es que a la hora de hacer publicidad, por favor no sean como Shakira y su canción, Bruta, Ciega, Sordomuda. Gracias. Muy bien, chicas. Muchas gracias. No me vieron riéndome con los GIFs, especialmente con el de la niña que amo, porque ya me reí demasiado cuando la vi la primera vez. Pongan a la niña, por favor. Tan linda. Yo la amo profundamente con todo mi ser. Perdón. Creo que creo que ya quiero ser papá. Volviendo al tema acá de Salomé. Toque madera, Sandra. No, muy bien, chicas. Incluso, además, bueno, está la niña y está una muy buena identificación del objetivo. Yo les decía a Sofía y a María José, pues que primero resaltaba que pues su disciplina, que ya es costumbre, digamos, una muy buena costumbre, un muy buen hábito incorporado. Su previsión, que como les decía al principio, pues tuvieron el cálculo del tiempo suficiente para haber leído, que nos pudiéramos encontrar y yo creo que eso ayudó mucho a precisar algunas cosas que ya que quedaron claras. Pero desde la primera versión que mostraron sentí y siento que fueron al grano, ¿sí? Creo que se ve ya como la madurez, como el resultado de lo que hemos hecho, querido hacer con este proceso de acreditación y es que ustedes
se acerquen a las lecturas, incluso una lectura en inglés, valoren el sentido por el cual se las ponemos y que logren llegar a la esencia de esas lecturas para utilizarlas. Que destaco lo que ustedes decían, que sea útil para su carrera, ¿sí? Y me gusta porque de pronto ustedes ya son de una generación que incluso al estar en medio de la pandemia en el proceso de formación, ya están viviendo el cambio de una manera muy acelerada, ¿cierto? O sea, lo de Colgate no nos lo hubiéramos imaginado hace 2, 3 años, o sea, fue en pandemia que entiendo que Colgate sacó ya los cepillos de bambú. Entonces, como que ustedes ya están más sensibles, lo decíamos dentro de 8 días, pero no, pero digamos que la tendencia ha sido, espero que sí cambie, pero la tendencia ha sido a que cuando se habla de utilidad, fíjense que uno tiene el concepto de las utilidades de una empresa como algo monetario, ¿cierto? Como si lo útil fuera solo lo económico, que es una distorsión, ¿cierto? Porque realmente el dinero es un medio, ¿cierto? El dinero es un medio para otra cosa. Y en una sociedad ideal, que es la que queremos construir, como dice la hermana Elizabeth, en ese sueño de construir una nueva humanidad, el ideal es que lo económico sirva al fin de que tengamos una sociedad más justa, más balanceada con el medio ambiente, que entre otras cosas, si no se convierte en esa sociedad, pues sencillamente no va a continuar siendo como tal. Entonces las felicito nuevamente por esa claridad. Hoy incluso sentí que con la conversación que tuvimos le agregaron algunos elementos que dieron como potencia y claridad. Claridad, por ejemplo, en cuanto a que se señale que un código publicitario, que todos van a tener que echarle una ojeada, especialmente cuando hagan la exposición, pero lo vamos a ver en todas las sesiones como alguna referencia que hay unos códigos en los que las asociaciones de anunciantes dicen deberíamos comportarnos de tal manera, pero no es obligatorio, ¿cierto? Y varía según país. Yo personalmente no conozco casos en los que, como ustedes señalaban, suceda lo contrario a lo que dice el código de que se ponga un precio distinto al que es, pero si ustedes conocen casos, bueno, podríamos mirar, si quieren ahorita algún ejemplo, pero ahorita al final, si nos da el tiempo, miramos esos ejemplos, pero conocen la publicidad, por ejemplo, que compara Coca-Cola con Pepsi, que salen las dos marcas al mismo tiempo, que es muy pesada. Bueno, sí, veámosla. Si quieren pueden dejar de compartir. Sí, aquí está. Es muy pesada. Pues, hombre, éticamente, ¿no? Esperen. No sé qué es publicidad avicéntrica, pero pues. Aquí es José Vidal. Miren que incluso son asuntos, uno diría básicos, ¿cierto? Pero que ponen en juego la ética, ¿cierto? Entonces, este comercial hasta donde se no fue penalizado en el país de origen. Entonces, aquí ustedes comienzan a ver y también la necesidad de un perfil multicultural. La publicidad en unos países, en un país puede tener sanciones y en otros no. Axe tuvo sanciones en Argentina y en Colombia no. Argentina es un país con un movimiento feminista mucho más fuerte que el colombiano, ¿cierto? Por ejemplo, por decir algo. Pero entonces, fíjense, en la exposición aclararon eso. No estamos hablando de ley, ustedes van a hablar de ley en la siguiente semestre cuando vean legislación publicitaria. Ahora, sí están conectados. Vamos a ver más adelante algunos textos, uno que incluso ya leyó Alejandra, que la ética está en la frontera con lo legal, ya la hemos mencionado hace 8 días. Entonces, muy bien por eso. También me gustó que resaltaron un aporte del texto en términos de usar usar la investigación, pero traducirla con un lenguaje creativo.
¿sí? Que ojalá cuando ustedes lleguen a su modalidad de grado también se acerquen a ese ejercicio de encontrar metáforas, ¿no? Finalmente usaron metáforas los autores, la miopía, la ceguera, y de nuevo ustedes con los GIF convirtieron las metáforas en literalidad, entonces fue un juego, digamos, de narrativa muy ameno y muy claro. Entonces, muy bien, chicas, no tendría, digamos, pues sugerencias de claridades, creo que todo lo básico está claro. De pronto señalar que le pasó a María José lo mismo que me pasa a mí. En la tutoría yo les decía, bueno, ¿cuál es la diferencia entre lo ético y lo legal? Y era complejo porque uno dice, venga, como entonces decía María José, el manual de autorregulación no es legal, pero es una guía, ¿cierto? Y uno cuando uno dice una guía, ¿qué es una guía? Entonces de pronto puntualizar que es una guía, digámoslo, una guía para pensar o para reflexionar. ¿Se acuerdan que yo les decía un poco en la tutoría? Los códigos no debemos pensarlos como la respuesta cerrada, porque si ya se supiera cómo ser un buen publicista éticamente, pues simplemente siga los 10 mandamientos y cúmplalos, pero no es tan evidente, ¿cierto? Porque va a depender en cada contexto ustedes cómo se van a enfrentar a los clientes de una manera sabia para saber cómo enfrentar esos dilemas. Supongamos, ¿cómo enfrentarían si Coca-Cola les dice que debemos hacer una publicidad como esa que nos hizo Pepsi? ¿Cómo lo manejarían? ¿En qué país, cierto? ¿En qué momento? Que no es lo mismo en la pandemia, la pospandemia, bueno, en fin. Yo creo que está muy claro. Incluso quisiera hacer un sondeo para que por favor entren a kahoot.it. Ya les escribo aquí en el chat cómo se entra. Kahoot.it. Y vamos a hacer un breve quiz no evalúa, no, ¿cómo se llama? No calificable, sino de simulacro de parcial para que ensayemos cómo está la comprensión del texto. A partir de ojalá la lectura de todos y el complemento pues recibido con la exposición de Sofía y María José, ¿vale? Profe, ¿y cuál es el pin de Kahoot? Ya les voy a decir. Vamos a hacer solo 3 preguntitas y según cómo les vaya, hacemos otro ejercicio en parejas o si está muy claro, pues solo hacemos el pin, ya se los voy a copiar por el chat. ¿Ya habíamos hecho Kahoot con este grupo? Sí. ¿O no? ¿No? Entonces es una innovación desde el punto de vista de ustedes. Esperen, alguna cosa quiero compartirles. Ahí están viendo el Kahoot. Estamos viendo tu correo, El profe. correo. Ay, ¿por qué? ¿Dónde está el Kahoot? Bueno, no supe hacerlo. Bueno, ya están Sebastián, Manuela, Paola, Salomé, Sofía, Pierre, Majo. ¿Quiénes faltan? ¿Cuántos estamos hoy? Falta yo, ya voy, es que se me sale. 13. Faltan 3. Mientras ustedes terminan de entrar, denme un segundito, ya vuelvo.
¿No hubo más clientes? Bueno, quien haya tenido dificultades para el acceso, hace el ejercicio mentalmente. Lo importante es que sepa en su cabeza qué opción va a escoger, ¿vale? Entonces, todo es con base en lo que dicen los autores, no nuestra interpretación personal, sino desde el punto de vista de los autores, ¿vale? Entonces, la primera pregunta es, según Drumbright y Murphy, la miopía y el silencio ético, perdón, la miopía y el silencio frente a los asuntos éticos constituyen un mismo y único problema. Son problemas inexistentes en el ejercicio publicitario, son un fenómeno inusual en el ejercicio publicitario, son dos problemas distintos, aunque a veces se juxtaponen. Único problema. Entonces, fíjense, digamos, en sentido pedagógico, sí hay que mostrar que incluso un texto ameno, bien expuesto, no necesariamente queda claro, ¿sí? Entonces, aquí entramos de nuevo al tema paralelo de las clases, que es competencias blandas, ¿cierto? El tema de tener mucha más atención, ¿sí? Está relacionado también con lo de las redes sociales y demás que hablamos al principio de la clase del manejo del tiempo, y es que muchas veces, dice Milán Kundera, ojalá hubiese una máquina que nos permitiese medir en las mentes de cada persona cuando están en un lugar, en dónde está su mente, si está en el presente, si está en el pasado, si está en el futuro, ¿cierto? No, obvio, no les estoy diciendo esto como regaño, sino que una falta de comprensión de un texto, sea en su lectura o sea después en la escucha de una exposición, evidencia una falta de atención, ¿sí? Me comentaba María José, era en la tutoría, esperen, le pregunto una cosa a María José por el chat. María José. Ah, bueno. Sí, profe. Gracias. Entonces, María José es caso de estudio el día de hoy, pero ya iremos rotando. María José me decía, profe, yo tengo problemas de dislexia, ¿cierto? Que es, o sea, eso no es un invento, eso es una realidad. A mí me pasa, pero más con los números. Es decir, yo puedo ver 20 de febrero y lo cambio a, qué sé yo, 18 de febrero. O sea, me invento números que no están. Incluso en los casos de dislexia, y Majo, tengo pendiente buscarte ese artículo que te dije. Lo voy a anotar en mi lista de tareas. Esta tarea no es urgente, pero es importante. La voy a poner para el viernes, que es donde normalmente hago cosas importantes, no tan urgentes. ¿Sí ven? Porque les podría, sí, sí, lo voy a hacer. Ay, pero es que tengo tantas. No, sin angustia, simplemente organizo mi ejercicio. Y cuando llegue el viernes, abro, después de hacer mi ejercicio, que no hago una hora, yo hago, que ahora que estoy leyendo ese libro de Murakami, pasé de 20 a 25 y fue, o sea, me ha costado mucho ayer, no lo logré, ayer llegué a 23 y ya estaba mamado, pero voy mejorando, ¿sí? Es que uno también, como el perrito, ¿sí? Perrito usted no, bueno, yo nunca más trae un perro para que salte, pero no lo va a poner a saltar de un día a otro, bueno, en fin. ¿Para qué se siente? ¿Cómo? ¿Para qué se siente? Para que sea como más normal. Exacto, sí, o sea, uno va gradual, no le va a decir al perro recién comprado, hágase el muerto, ¿no? Entonces, así, o sea, ahora van a decir, no, el profe nos está diciendo que nos tratemos como unos perros, incluso sonaría más grave, fíjense la carga de género, nos está diciendo que nos tratemos, bueno, el que lo entendió, lo entendió. El asunto es que incluso si hay una condición de dislexia que dificulte la lectura, el estar concentrado, o sea, hacer un esfuerzo de decir, si yo tengo dislexia, o si no comprendo bien un texto, entonces yo tengo que ponerle más atención a cada línea.
y comenzar a hacer el ejercicio de entrenar la mente, pasar de la cultura de los estados de WhatsApp, Instagram, que yo también los veo, ¿cierto? Pero sé que le hace daño a la mente cuando es un exceso, porque se acostumbran a que están en todo y no están en nada, ¿sí? Entonces puede suceder, hay casos de que pueden leer un texto, pueden escuchar una clase y pueden no entender nada, o entender muy poco, o entender una parte, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejercicio en parejas. Van a entrar ahora a Padlet. Ya les voy a enviar la... No vamos a terminar el Kahoot. No, porque ya, o sea, vamos a tener que resolver, o sea, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a coger esa sola pregunta y vamos a analizar por qué la respuesta correcta no era la que ven ustedes ahí. O sea, mejor dicho, déjense llevar, déjense llevar. Esperen un segundito, por favor. Todos animados con el Kahoot. ¿Para qué quieren más preguntas si se rajaron con la primera? Ah. Ya no sea cruel, profe. Nosotros, Porque yo la tuve bien. pero hubo o sea, ¿qué porcentaje se equivocó? Los números, no sé. No sé, pero 4 se equivocaron desde 4 de 11. ¿Qué porcentaje es ese? ¿Alguien que sea bueno en matemáticas? De pronto en Casi el 30, administración. casi el 30. O sea, es un porcentaje alto. Entonces, denme un segundo. Ay, esperen. Yo puedo, yo puedo. Ah, ya. Entonces, por... Listo, entonces les voy a copiar este Padlet. ¿Han trabajado antes en Padlet? Es como un murito de Facebook, ¿sí? Pero no tienen que registrarse. Y lo vamos a utilizar para estudiar. ¡Eh! Entonces, ¿qué van a hacer? En pantalla, ustedes tienen la pregunta, ¿cierto? En la que tenemos dificultades de comprensión. Entonces, la pregunta era, según Drumbright y Murphy, la miopía y el silencio frente a los asuntos éticos y 4 dijeron, constituyen un mismo problema. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, en parejas, van a analizar, van a pensar, ve, ¿por qué la miopía y el silencio frente a los asuntos éticos no constituyen un mismo problema? Es decir, ¿qué los hace diferentes? ¿Sí? Y cada uno va a escribir un cuadrito. Entonces, por ejemplo, Sofía, no sé con quién va a trabajar Sofía, porque los voy a distribuir al azar, Sofía y X, ¿cierto? Son problemas diferentes, porque la miopía X y el silencio Y. Entonces, aquí que se van a dar ustedes cuenta o que vamos a reforzar, que los textos, aunque son escritos con palabras, tienen también una lógica matemática, una lógica de conjuntos. Si A es A y B es B, tiene que haber una diferencia entre A y B, porque si no A, si no B sería A, o A sería B. ¿Me sigue? Entonces reemplazamos los factores. Aquí los factores de la ecuación es ¿qué es miopía? Que son miopía es A o B, ¿cierto? Y silencio es B. Esos dos elementos, ¿qué es lo que los hace diferentes? ¿Sí? Entonces los voy a... ¿Sí me explico el ejercicio? ¿Alguna duda? ¿Están presentes? ¿Están aquí? Profe, ¿Y ahora? profe, Sí, no entiendo. listo. Entonces, primero, gracias, Jean-Pierre, porque muchas veces por pena o por pereza dicen, ¿entienden? Y sigue. Entonces, gracias por decir. Ahora, el siguiente ejercicio, cuando uno no entiende, y esto les va a sonar como estupidez, pero la filosofía es el arte
de pensar sobre las preguntas, y me gusta ser filósofo, aunque no tengo formación filosófica, es, ¿qué es lo que no entiendes? O sea, para uno poder entender lo que no entiende, tiene que saber qué es lo que no entiende. ¿Me explico? Sí, pues, profe, yo entendí pues, cuando explicó que tiene que existir una diferencia entre A y B. Sí. Siendo honesto, porque ahí sí le puse atención, porque al principio estaba entrando al Padlet y a toda esa vaina, y pues luego aparecía como que tipo de suscripción. Entonces, eso como que me sacó de la clase un momento y cuando volví estaba explicando eso otro. O sea que en vez de no entendí, no escuché y acepto mi Gracias. responsabilidad. Gracias, te abrazo virtualmente. Gracias, no, en serio, esos son los ejercicios de claridad mental. Una cosa es no entender, otra cosa es no escuchar. No, perfecto, no hay problema. Entonces, otra persona que haya escuchado y lo tenga claro, que nos explique en qué consiste el ejercicio. Voy a compartirles aquí la pantalla de lo que vamos a analizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta pregunta? Alguien que quiera ayudarnos. Nos vamos a hacer en parejas aleatorias y tenemos que pensar y explicar por qué la miopía es diferente pues porque la miopía moral es diferente al mutismo moral, porque son asuntos diferentes y que los hace diferentes, porque si fueran iguales, pues solo sería un problema. ¿Está ya claro, chicos? Bueno, entonces ahora, muy ágilmente, voy a dividirlos en sala. Yo puedo. ¿Somos cuántos? Son 12. Ah, 11. Entonces voy a dividirlos, a ver. Pero no falta alguien, es que alguien como que se desconectó o estoy mal. No sé, si alguien se desconecta, ahorita los meto en una sala, pero voy a crear 6 salas. 6 por 2, 2. Voy a crear 5 salas. Quizás un grupo quede de 3. 5 por 2, 10. Sí, y uno queda de 3. ¿Listo? Entonces, cuando yo les dé crear la sala, a ustedes les va a salir una notificación en donde deben decirle aceptar, ¿vale? ¿Ya lo han hecho? Bueno, y yo me les meto después a la sala a chismosearlos, ¿vale?
lo veo como un problema. Yo aquí como que medio recordé que era cuando uno conoce lo que está sucediendo, pero por razones personales no lo dice. Pero pues ahora que lo digo, eso suena mucho al silencio, ¿ya? Sí. Sino que uno como que opina más del procedimiento y el otro es que encontró un problema. Entonces ese es Ujú. como que el diferenciador. Hola, profe, ¿qué más? Hola, profe. ¿Cómo Profe, van, chiquillas? tenemos una pequeña confusión, entonces no sé si tú nos puedas como aclarar. En el del silencio llegamos a la conclusión de que era, pues, como que uno prefería mejor quedarse callado a tenerle que como abrirse. O sea, que uno como que le da miedo decir lo que piensa o las soluciones o todo, entonces uno prefiere como quedarse callado por miedo, no sé. Y en el de la miopía, o sea, estamos un poquito confundidos, pero lo que yo pensaba o lo que yo había entendido era que era como que uno sabía qué es lo que se debía hacer, o sea, uno el problema lo entiende, o sea, uno entiende lo que tiene que hacer, pero uno como que no, pues, a diferencia del silencio, aquí no hay como miedo a expresarse o miedo a arriesgarse, pues sí lo hacen, pero también como que, no sé, fracasan. Y yo o sea, yo estoy de acuerdo en la definición que tenemos de silencio, así que pues por ahí estamos bien. Yo lo que había entendido por miopía era que, o sea, la persona pues conoce el procedimiento, o sea, la persona tiene como que sabe que no hay como que ningún problema, como cuando uno está en el silencio que uno encuentra un problema, solo que por diferentes presiones uno no lo dice, sino que, o sea, uno tiene como que una opinión en general como de todo el proyecto, que ya son opiniones morales, que es como lo que usted explicaba con la hija, que era que no quería que viera que todo era supermodelos, así súper delgadas y todo eso, sino que también por presiones de no, pero es que el proyecto ya va muy avanzado, que el cliente siempre tiene la razón, que eran pues diferentes cosas que jalaban a la gente hacia atrás, por eso también la persona se quedaba callada. Si quieren, hagamos una cosa. Cuando uno tiene confusión, que lo primero está muy bien, identificar que hay una confusión, ayuda a pensar, en este caso, en las palabras, porque recuerden que está usando como metáforas los autores, ¿cierto? Están comparando algo con otra cosa. Entonces, analicen, ¿qué es miopía? No ver bien. Entonces, si Sí. ven que incluso cuando, miren, puede parecer una bobada, pero cuando uno lo aterriza incluso a mirarse la cara, una cosa es que yo me quede callado y otra cosa es que no vea bien, ¿cierto? Ah, Ahora, Ujú. aunque son dos cosas distintas, puede que estén relacionadas, ¿cierto? O sea, puede que a veces se mezclen. Entonces, pensemos casos. Primero, el que no ve incluso se puede quedar callado porque no lo ve, pero es que miremos, ¿saben qué nos ayuda? Recordar como las subcategorías que se usaban en clase. Miren, pensemos en un caso, la avestruz, como que mete la cabeza en la tierra, ¿sí? No lo está viendo, pero fíjense que, o sea, no lo quiere ver y puede estar quedándose callado, ¿sí? Pero puede ser distinto a una persona que lo esté viendo y que, como dice Pierre, se quede callado. O sea, en un caso, la entonces, persona decide ignorarlo, dale. bueno, no, que en la miopía sería como que bueno, lo que habías dicho pues, de lo de que no ve. Entonces podría ser como que la persona, ay no, perdí mi idea, lo siento. Tranquila, tranquila. Tranquila. O sea, yo entiendo que en el silencio, o sea, la persona es, bueno, voy a quitarme las definiciones porque sí, baila. O sea, en un lado, la persona como que ve el problema, pero en términos cotidianos se hace el marica, ¿cierto? Pues en términos muy soeces, ¿cierto? O sea, decide ignorarlo, mejor dicho. Y en el Sí, otro no lo ve. es, ay, o sea, ahí es donde me pierdo, o sea, porque uno, o sea, lo alcanzamos a definir y estamos bien, y cuando empezamos a definir el otro ya nos volvemos a perder con los dos. Es No, que a puede, mí para el que yo tengo más claro también es el que dice Jean-Pierre, el del silencio, y también es bien lo que él dijo, que eso se puede relacionar a algo muy cotidiano, a veces uno como que ve muchos problemas y uno decide ignorarlos, como callar, no hacer nada. Por no buscar armar otro problema, ya sea con el cliente o con los superiores o ese tipo de bueno, cosas o con todo el proyecto En en el sí. de la miopía de pronto lo podría relacionar a que yo veo, yo sé cuál es el problema, pero decido no hacer nada. O sea, lo vamos, entiendo, pero decido no hacer nada. les voy a poner un ejemplo. Creo que una cosa que puede ayudar, ejemplos. Cuando Red Papás
conocen Red Papás, que digamos que critica, es una red de padres de familia en Colombia que critica a Postobón y a empresas que venden productos dulces. Ah, sí, lo de que Ok. los cereales que traen mucho azúcar y cosas así. Ajá. Entonces, cojamos el caso de los consumidores inteligentes, ¿cierto? ¿Cómo sería cómo funcionaría la idea de que el consumidor ya es inteligente en ese caso específico de la miopía? Entonces, por ejemplo, ustedes están en la agencia, ¿cierto? Y reciben una carta de Red Papás, como, oiga, Postobón debería dejar de vender productos dulces. ¿Cómo funcionaría esa idea de que los consumidores son inteligentes para que sea una miopía moral, una miopía ética? Difícil de ver en principio, ¿cierto? Sí, ¿Les ayudo un poquito? porfa. Sí. O piensen otro poquito, imagínense. O sea, ustedes son quien está en la agencia, su cliente es Postobón y le llega la carta de Red Papás, oiga, ustedes no deberían publicitar eso. Una persona que exprese una miopía ética desde la idea de que los consumidores son inteligentes, ¿qué diría? ¿Cómo así que son inteligentes? O sea, la persona, en el caso de la miopía, pues según lo que usted acaba de decir, pues, o sea, ¿qué pasó? ¿Cierto? La persona tiene el proyecto, o sea, pues está trabajando, ¿cierto? Les llega una queja, pues, del tercero que es, en este caso, el problema. Y antes ese problema, pues, se hace, pues, lo que hicimos, se hace una pregunta, que es como que, venga, o sea, ¿y por qué son inteligentes? ¿Cierto? ¿Por qué me dicen esto? De que deben vender productos con menos azúcar y así. Hasta ahí llego. Tranquilo, síganlo pensando, o sea, no quiero, digamos, no quiero revelarles la solución para que sigan haciendo el ejercicio mental. Sigan pensando en ese caso, incluso si no alcanzan a escribir el texto, no importa, y ahorita en plenaria pensamos con ese caso en particular, ¿vale? Pero es que la idea es llegar a escribir. No, Al lado tranquilo. bueno es que ya, Y eso no es el No, lado bueno pues es calificable. escribamos lo que pensamos, pues sí, vamos a ver. Pero piénsenlo, o sea, antes de escribir, piensen otro poquito en ese caso particular de Pavón. Que, ¿en qué sentido la idea de que el consumidor sería inteligente podría implicar una ceguera moral? En ese caso en particular. De pronto la miopía puede como perder el criterio. Ya sería perder el criterio. ¿Criterio de qué? No sé, como del concepto, algo que uno tenga, como nublarlo. En este caso, porque, ¿cuál sería el concepto que pudiera tener un publicista frente a que se vendan o no productos con azúcar para niños? Porque ese es lo otro, ¿no? Son productos con azúcar para niños. Pues en el caso es que no sé, pues lo digo como en el criterio en parte del consumidor o de uno como publicista. O sea, es que imagínate tú como publicista, ¿qué te impediría ver lo ético cuando dices frente a este problema de los productos dulces, pero el consumidor es inteligente? ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo se aplicaría ahí la inteligencia de la idea de la inteligencia del consumidor para que deje de ver lo ético? No sé. O sea, ¿yo cómo haría que el consumidor dejara de ver lo ético? profe, no se le escucha. ¿Me escuchan ahí? Sí, ya. Y ahora sí, Estamos hablando, cuando hablamos de miopía ética, estamos hablando de los ojos del publicista, de quienes practican la publicidad. ajá. Entonces, en este caso estamos diciendo que los investigadores encontraron que en algunos casos los publicistas no ven lo ético basándose en una idea de que el consumidor es inteligente. Ujú. Tratemos de aterrizarlo a este caso de las bebidas Exacto. azucaradas. Usted es el publicista, su cliente es Postobón, le llega una carta de Red Papás que le dice, oiga, es el colmo que ustedes le vendan productos con dulces a los niños, porque eso les hace daño. Listo. Entonces, en el caso del, o sea, en el mismo caso de Otón, ¿cierto? Si Sí. fuera silencio, eso, la persona ignora totalmente el problema, ignora la carta, ignora todo, ¿cierto? En la miopía tiene estos diferentes o sea, como que frases en la cabeza. En este caso, bueno, los consumidores son diferentes, son inteligentes.
Entonces de ahí pues yo pienso, o sea, uno como que desde el lado del publicista, pues si uno dice que el cliente es inteligente, uno qué puede decir a raíz de eso, ¿no? Pues si el cliente es inteligente, pues yo puedo seguir haciendo lo mismo y él verá si compra o no, porque pues como él es inteligente, él puede leer y él puede decidir. Exacto. Mientras que, o sea, entonces en ese caso se ignora, o sea, también se ignora, medio se ignora el problema porque pues uno lo tiene ahí, pero uno como que busca una excusa para no hacerse cargo. Listo, entonces diferenciemos ahí un Mientras que poquito. en el otro, ni le bota cabeza. No, mira, no necesariamente, Pierre, porque tú puedes, desde ahora vamos al silencio ético, ¿sí? Tú puedes echarle cabeza y decir, ah, sí está mal, pero yo me Pero no hacer compartimentalizo. nada. ¿Qué significa compartimentalización? O de pronto puede ser uno saber que está mal hecho, pero pues dejarlo como en el silencio, en no hacer nada, porque uno sigue con su criterio, pues porque uno dice, no, yo estoy segura que es así. O sea, yo entiendo que los papás como que digan, no, esto está súper mal hecho todo, pero yo no voy a hacer nada, simplemente Claro. así lo dejo. Claro, pero es muy diferente entonces decir, ah, no, pues serán allá los consumidores, ellos son inteligentes, ellos saben qué comprar, ahí es miopía, no lo está viendo. Ah, A yo decir, no, eso sí está mal, pero yo me quedo callado, porque una cosa soy yo, o sea, o sea, yo como persona, que eso lo decía Pierre, yo como persona pienso que está mal, pero como profesional lo hago porque yo me divido. Esa sería una de las posibilidades del silencio. O también puede decir, no, pero si nos ponemos de éticos, entonces no vendemos nada. Entonces mejor me quedo callado. Pero sabe que no es ético. ¿Sí se dan cuenta? ujú. Muy bien. Listo, chicos. Entonces voy a regresar al chat, a la sala general y ya pueden escribir, ¿vale? Bueno, Chao. chao. Ah, profe, gracias. A ustedes.